La primera pregunta que nos hacéis muchas veces es ¿por qué mi perro vomita espuma blanca y no quiere comer? Pues en estas situaciones, cuando me decís que vomita espuma blanca y no quiere comer, lo primero que piensa un veterinario es que vuestro perro tiene un problema de gastritis. Tiene algo que está afectando a la pared de su estómago que la está irritando, y en esa irritación lo que se va a producir es un exceso en la producción de moco. Este exceso en la producción de moco hace que ya de por sí el animal tenga más tendencia a vomitar, porque la gastritis provoca un movimiento de la pared del estómago que intenta expulsar ese contenido hacia afuera, hacia el exterior. Y claro, como la pared del estómago ha estado produciendo mucho moco para defenderse de la agresión de esa gastritis, es decir, de esa bajada de ácido, pues es un vómito que va acompañado de espuma blanca. Este tipo de vómito, además, suele ocurrir de que en un principio veréis que cuando vomita sale un poquito de alimento, pero que después incluso sigue vomitando, pero ya sin alimento. Y encima, claro, el animal se encuentra mal, le duele el estómago y no quiere comer. En estas situaciones, ¿cómo debemos proceder en la mayor parte de casos? Primero, retirar el alimento, un mínimo de 12 horas. Si es un cachorro, con 6 horas será más que suficiente. Es necesario parar el estómago. Creedme, ya sé que es duro, pero no tengáis la tentación de darle nada. Le podéis dar agua, pero nunca le deis agua de golpe. Agua muy poco a poco con una jeringa. Si bebe de golpe, va a activar de nuevo que el perro vomite. Tenéis que buscar un medicamento contra el vómito, la metoclopramida. Nunca me sale el nombre bien. En humana se llama Primperan, es mucho más fácil de acordarse, ¿de acuerdo? Buscáis el medicamento, aquí os pongo un vídeo donde os explico a qué dosis tenéis que dar no solamente la metoclopramida, sino también los protectores gástricos que es conveniente dar junto con este medicamento, y poco más, poco a poco. A continuación de ese periodo, pues ir reintroduciendo una dieta blanda, muy poquito a poco, y lógicamente, pues acompañar todo, si se sospecha de que el problema está causado por algún tipo de bacteria, pues con una antibioterapia. La gastritis en muchas ocasiones es una gastroenteritis que está provocada por colis, salmonelas, Clostridium perfringens, y es necesario tratar con antibiótico. Pero al mismo tiempo hay toda una serie de medicamentos que nos ayudan primero a cortar el vómito, segundo a evitar que se siga produciendo la espuma blanca, el antiácido, el antivomitivo, el aprimperan para que deje de vomitar, el antiácido, un producto que se llama sucralfato para proteger todavía un poquito más la mucosa del estómago, y ya lo que os he dicho, el antibiótico. Por lo demás, así se trata. La causa de este vómito con espuma blanca ligado a una gastritis, pues puede estar relacionado también en ciertas ocasiones con una hepatitis. Una hepatitis que provoca un exceso a lo mejor en la producción de bilirrubina o de bilis. Esta bilis se expulsa en mayor cantidad al duodeno, penetra en el estómago un poquito e irrita. Habría que diagnosticarlo, hay que diagnosticarlo. Visualmente no se puede diagnosticar una hepatitis, a no ser que tenga un grado muy avanzado donde veáis una ictericia y demás. Y ya solamente me queda deciros que os suscribáis al canal, de manera que YouTube nos pueda enseñar a más personas que en un momento determinado puedan necesitar la mucha o poca ayuda que les podamos dar de forma gratuita como veterinario. Y aquí os dejo otro vídeo que seguramente será de vuestro interés. Que tengáis feliz día. Chao.